El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Bueno, muchas gracias por su participación y tal como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de noviembre del presente año. Como siempre, esta presentación está dividida en tres grandes tópicos. En los dos primeros hablamos de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta y de las características principales de la población encuestada, para después dar los resultados de la encuesta y los índices calculados a partir de esos resultados. Finalmente hacemos un breve resumen de todo lo expuesto. En cuanto a los aspectos generales, como siempre recalcamos, en noviembre del 2017 el directorio del Banco Central autoriza a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Aclaremos que la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo hoy es el Instituto Nacional de Estadística, quien es el que recopila los datos y luego pasa al BCP para su posterior procesamiento, análisis y publicación. La información publicada es de naturaleza cualitativa y permite obtener los indicadores de satisfacción de las personas, del hogar y del país, tanto presente como futura. Y esta información forma parte del conjunto de informaciones relevantes con que cuentan las autoridades del BCP para las decisiones de política monetaria. Brevemente, en cuanto a los aspectos metodológicos, el periodo de recolección de la información son los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares en donde contestan personas de 18 años y más en viviendas ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio y Mariano Roque Alonso. La encuesta básicamente está dividida en dos partes. En una primera se hace una caracterización de la población encuestada, dando datos de edad, género y nivel de estudio. Y en una segunda se hacen las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices que vamos a pasar a presentar a continuación, que son el índice de situación económica, el ISE, el índice de expectativa económica, el IEE, y el índice de confianza del consumidor, el ICC. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción del índice, son estas 6 primeras que tenemos en pantalla y que tienen un enfoque más bien perceptivo. Las 2 segundas tienen un enfoque más actitudinal, que si bien no es utilizada para la construcción propiamente del índice, las mismas sirven para enriquecer el análisis. Los índices elaborados son el índice de situación económica, que comprenden las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación actual, tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país, con relación a un año atrás. Como ya dijimos, tiene un enfoque perceptivo, lo mismo que el índice de expectativas económicas, que comprenden las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada desde el punto de vista del hogar, del país y personal para dentro de un año. El índice de confianza del consumidor no es otra cosa que el promedio simple de los dos mencionados anteriormente. Para el cálculo tanto del índice de situación y de expectativa, vemos que los mismos tienen tres ejes fundamentales, que son la persona, el hogar y el país. Así, para elaborar el índice de situación, utilizamos las preguntas que teníamos recién en pantalla, que son las 1, 3 y 5, y dice: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y la misma pregunta se repite desde el punto de vista del hogar y del país. Para elaborar el índice de expectativas, las preguntas son las 2, 4 y 6, y dice: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Y esta misma pregunta se repite tanto desde el punto de vista del hogar como para el país. Para elaborar el índice de confianza personal del hogar y del país, se quita el promedio simple de cada uno de los anteriores.
En cuanto a la metodología propiamente del cálculo, debemos aclarar que a nivel internacional existen diferentes metodologías para la construcción de estos índices y algunos países, como el nuestro, también utiliza la metodología de la Universidad de Michigan, una manera sencilla de explicar la construcción de este índice. Es decir, que utilizamos se hace a partir de distribuciones de respuestas a cada una de las preguntas. Y vemos que las mismas preguntas tenían tres alternativas. Una alternativa positiva o pesimista, dividido el total de encuestados, una alternativa negativa o pesimista, dividido el total de encuestados, y aquellos que tienen una respuesta neutral o sin variación, siempre respecto a la variable que estamos calculando. Así se obtienen los factores A, B y C, y a cada uno de estos factores se le da puntuaciones de 0 a 100, de lo más positivo a lo más negativo. Aquí se hacen diferentes derivaciones matemáticas que por el tiempo no se presentan ahora, pero si hay alguien que tenga algún interés en mirar este cálculo, los mismos se encuentran perfectamente detallados en la web del Banco Central. Así, finalmente, el índice de difusión nos da 50 por el porcentaje de personas con respuestas positivas y menos el porcentaje de personas con respuestas negativas más 1. En cuanto a las características principales de la población encuestada, vemos que la misma desde el principio de la encuesta tiene más o menos una misma característica. El mayor porcentaje de respuestas vienen de las mujeres, específicamente en noviembre del 2022, el 60% de quienes contestaron esta encuesta eran mujeres, mientras que el 40% eran hombres. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, también presentan las mismas características desde el principio de la encuesta, y quienes mayoritariamente contestan esta encuesta son las personas que se encuentran en el rango de 55 años y más. Específicamente en noviembre del 2022, el 40.5% de los encuestados pertenecían a este rango. Seguido a esto se encuentran las personas que se encuentran entre 35 y 44 años y 45 y 54 años, alrededor del 20, un poco más del 20%. Específicamente en el mes de noviembre, en el primer grupo, era el 21% de los encuestados y en el segundo el 21.5%. Seguido se encuentra el rango entre 25 y 34 años de edad. En noviembre del 2022, el 13.3% de los encuestados se encontraban en este rango. Finalmente, el 3.8% de los encuestados en noviembre del 2022 tenían entre 18 y 24 años. Como siempre aclaramos que estos porcentajes podría deberse a que siempre los encuestadores buscan hablar con la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de estudios, también se presentan la misma característica de que empieza la encuesta, y mayoritariamente quienes contestan esta encuesta tienen una educación media entre el primer y tercer curso, lo que antes se llamaba bachillerato. En noviembre del 2022, el 32.5% de los encuestados tenían este nivel de estudio, seguido por el superior universitario. El 26% de los encuestados se encuentran en este en este rango de nivel de estudios, seguido por educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo, o lo que antes era primer a sexto grado primaria. Luego viene la educación escolar básica o tercer ciclo de séptimo al noveno grado, o ex secundaria básica, en donde el 12.3% de los encuestados en noviembre del 2022 tenían este nivel de educación. Y finalmente, el 3% de todos los encuestados en noviembre de 2022 tienen educación superior no universitaria. Finalmente, el 9.3% de los encuestados no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados en el momento de la encuesta. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, pasamos a mostrar las diferentes preguntas. Y la primera era: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Como habíamos mencionado, con esta se calcula el índice de situación
personal, y el mismo se encuentra por debajo de los índices de situación tanto de octubre del presente año como de noviembre del año anterior debido a estas respuestas. El 16.5% de los encuestados opina que su situación está mejor que antes. Este porcentaje, como vemos, es menor al del mes pasado. Y el 43.3% de los encuestados opina que su situación está peor. Este porcentaje se incrementa con relación al mes pasado y el año pasado. Mientras que el 40.3% de los encuestados opina que su situación personal está igual que hace un año. En cuanto a las expectativas, ¿cree usted que situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta, si recuerdan, calculábamos el índice de expectativa personal, que en noviembre del 2022 es de 68.1, inferior al de octubre del 2022 como al de noviembre del 2021, debido a estas respuestas. El 53% de los encuestados en noviembre del 2022 opina que su situación personal mejorará dentro de un año, mientras que el 17% opina que empeorará. Asimismo, el 29.8% de los encuestados opinan que su situación económica seguirá igual dentro de un año. En cuanto a la elaboración del índice de situación del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el mismo es, en noviembre del 2022 fue de 43, el mismo nivel obtenido en noviembre del 2021, aunque inferior a octubre del 2022, debido a estas respuestas. El 18.8%, un nivel prácticamente igual al del mes pasado, opina que la situación de su hogar está mejor que hace un año, mientras que el 32.8% de los encuestados opina que su situación está peor que hace un año. Asimismo, el 48.5% de los encuestados opina que la situación de su hogar está igual. En cuanto a las expectativas, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el mismo, en el mes de noviembre, el índice es de 73, levemente superior a noviembre del 2021, pero inferior a octubre del 2022 debido a estas respuestas. El 59% de los individuos opina que su hogar mejorará dentro de un año. Este porcentaje, si bien es menor al del mes pasado, es superior al del año pasado. Y el 13% opina que su situación empeorará. Este porcentaje es superior al del mes pasado y prácticamente igual que al del año pasado. Y vemos que el 28% de los encuestados opinan que la situación de su hogar seguirá igual. Este porcentaje se mantiene prácticamente en el mismo nivel que el mes anterior y el año anterior. En cuanto a la situación del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? El mismo, el índice de situación fue de 18.4, el mismo inferior al de noviembre del 2021 como a octubre del 2022, debido a estas respuestas. Quienes opinan que la situación del país está mejor que hace un año se mantiene prácticamente en el mismo nivel de 9, específicamente en noviembre fue de 9.8%, mientras que el 73% de los encuestados opinan que la situación del país está peor que hace un año. Asimismo, el 17.3% de los encuestados en noviembre de 2022 opina que la situación del país sigue igual. En cuanto a las expectativas, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que la misma se ubica, el índice se ubica en 56.5, el cual es inferior al de noviembre del 2021 y a octubre del 2022 debido a estas respuestas. El 43.8% de los individuos opina que la situación del país mejorará dentro de un año. Este porcentaje es levemente superior a hace un año, pero inferior al del mes pasado. Y mientras que el 30.8% opina en la última encuesta que la situación del país empeorará dentro de un año. Asimismo, el 25.5% de los encuestados opina que la situación económica del país seguirá igual dentro de un año.
Seguidamente mostramos los índices de situación. La evolución de cada uno de ellos, recién estábamos mostrando estas respuestas, tanto el índice de situación personal del hogar y del país. Vemos que los mismos tienen niveles inferiores, como ya dijimos, al del mes pasado, pero al comparar, perdón, pero el índice del hogar se mantiene en el mismo nivel que el año pasado, pero inferiores también al del mes pasado. En cuanto al índice de expectativa, vemos que los mismos se encuentran en zona de expansión claramente. Más adelante vamos a ver la evolución de los índices de expectativas y de situación desde el punto de vista global. Y vemos que si bien los mismos disminuyen con respecto al mes pasado, todos se incrementan con respecto al año pasado. También vemos que el índice de confianza de cada uno de ellos, así tenemos el índice de confianza desde el punto de vista personal del hogar y del país. El índice personal alcanza un valor de 52,4, el índice del hogar alcanza un valor de 58, los mismos se encuentran en zona de expansión, mientras que el índice del país alcanza un valor de 37,4, ubicándose en zona de pesimismo. Más adelante vamos a ver también el índice de confianza del consumidor global, que se quita como promedio de estos tres, que será de 49,3. Los mismos son levemente inferiores al del mes pasado, aunque superior al del año pasado. Pasamos a mostrar los índices de situación global. Vemos que el mismo tiene un valor de 2,7. Este índice es inferior tanto al del mes pasado, que fue de 37,7, como el del año pasado, que fue 34,7. Pero aquí podemos recalcar que el mismo es superior al 31,7 que presentó en septiembre. ¿Por qué hablamos de septiembre? Porque recordemos que este es un índice que capta la percepción de los consumidores y ya como habíamos mencionado en la presentación del mes anterior, el índice del mes de noviembre capturaba la realidad del momento y recordemos que en aquel momento se estaban realizando las competencias del ODESUR y más allá del buen desempeño que tuvo el país desde el punto de vista deportivo y administrativo, digamos, también hubo un mayor movimiento económico, sobre todo en el área de servicios, restaurantes, hoteles, lo cual afecta a estos indicadores tanto de situación como de expectativa. También aquí vemos que si bien el de noviembre es inferior al del mes pasado, sigue siendo superior al presentado en septiembre, que fue de 64,7, si recuerdan, y ahora se incrementa, aunque tiene un nivel levemente inferior al del mes pasado. Estos dos índices nos dan el índice de confianza del consumidor, que si bien vuelve a posicionarse en zona de pesimismo como en septiembre, es levemente inferior, que había sido de 48,3, si recuerdan. Y todo esto por lo mencionado, y si bien también este índice se ve afectado por que si bien que la trayectoria de la inflación se encuentra a la baja, algunos rubros, tales como alimentos específicamente, todavía tienen precios relativamente altos. Si recuerdan, tenemos dos últimas preguntas, que son: ¿actualmente tiene usted la posibilidad de ahorrar? Vemos que el mismo se encuentra en el mismo nivel que el mes pasado y levemente superior al de un año atrás. Y en cuanto a, ¿cree usted que es el momento de realizar compras bienes durables, tanto como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos que en cada uno de los rubros mencionados presentan las respuestas positivas, valores inferiores tanto al mes pasado como al del año anterior.
Finalmente pasamos los resultados de los índices de confianza de los países vecinos, algunos países, y más adelante vamos a mostrar el de la eurozona y Estados Unidos, más que nada para ver la trayectoria que presentan los mismos. Y vemos que en el caso de Paraguay, como ya dijimos, disminuye con respecto al mes anterior. Argentina también disminuye levemente con respecto al mes anterior, y lo mismo que Chile. En cuanto a quienes elaboran este índice, en cada uno de los países elaboran instituciones diferentes. Así tenemos en Chile la GfK Adimark, en Uruguay la Universidad Católica y en la Argentina la Universidad de Torcuato Di Tella. En cuanto a los índices de confianza de la eurozona y de los Estados Unidos, vemos que la eurozona vuelve a recuperarse levemente después de varios meses de ir disminuyendo este índice, mientras que Estados Unidos disminuye levemente de 5.9 a 56.8. Probablemente esto haya sido afectado por los precios especialmente de gasolina y alimentos. Finalmente, haciendo un breve resumen de todo lo que acabamos de decir, tenemos que en el mes de noviembre del 2022 el índice de expectativas se ubicó por debajo del valor correspondiente tanto a octubre del 2022 como a noviembre del 2021. Sin embargo, se mantiene en zona de optimismo. El índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores, exhibió un menor índice que el del mes de octubre del 2022 y que el índice de noviembre del año anterior, permaneciendo en zona de pesimismo. Así, el índice de confianza de los consumidores registró una reducción comparado con el índice del mes de octubre de 2022 y con el de noviembre de 2021. Con ello, el índice de confianza del consumidor se posiciona en zona de pesimismo. Desagregado por cada uno de sus componentes en el periodo de análisis, se observó que el índice de situación personal y el del país un menor valor a los registrados en octubre del 2022 y noviembre del 2021, mientras que el índice de situación del hogar mostró una reducción con respecto al mes anterior, pero se mantuvo en el mismo nivel al observado en noviembre del 2021. Finalmente, en noviembre del 2022, el índice de expectativas personal y del país también mostraron disminuciones con relación a los niveles del mes anterior y del periodo anterior al 2021, y el índice de expectativa del hogar se situó por debajo del constatado en octubre del 2022, pero arrojó un resultado superior a noviembre del 2021. Muchas gracias.